Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal Walmart. En esta oportunidad vamos a trabajar la parte teórica del tema de ángulos perteneciente al curso de geometría. Vamos a comenzar definiendo lo que es un ángulo, ¿sí? Es importante la definición y tenlo muy presente. Según esto, es la figura geométrica plana que se forma por un punto de origen que llamaremos vértice, a partir del cual salen dos rayos no colineales. Tenemos entonces aquí el punto, ¿sí?, de origen en este caso, y los dos rayos que salen de él, ¿correcto? Le podemos llamar el rayo OA y el rayo OB. Por lo tanto, este sería el vértice y el ángulo AOB, ¿sí?, denotado de esta forma, se lee ángulo AOB, sería esta abertura, ¿correcto? Que le podemos denotar por la letra griega alfa. En este caso sería el ángulo alfa. También recuerda que este alfa en realidad es un número que se puede llamar la medida del ángulo AOB, ¿correcto? Ahora debemos recordar que este ángulo alfa, cuando estamos hablando de un ángulo geométrico, oscila entre valores mayores que 0, menores que 180 grados. Muy bien. Ahora tenemos que entender, porque lo importante siempre en geometría y en cualquier curso de matemática es la comparación. Tenemos que saber cuándo dos ángulos son congruentes. Se dice que serán congruentes naturalmente si tienen la misma medida. Si tengo el ángulo AOB, que le llamaremos alfa, y por acá tengo otro ángulo PQR, que tiene este mismo símbolo, alfa. Entonces diremos que los dos son congruentes. ¿Por qué? Usando este símbolo tienen la misma medida. La medida del ángulo AOB será igual a PQR. Si y solo si, naturalmente, los ángulos son congruentes. Significa esto que si a mí me dicen que los ángulos son congruentes, implica que tienen la misma medida. Y si tienen la misma medida, viceversa, son congruentes. Muy bien, no olvidemos esa definición. Y pasemos a nuestro tercer punto, que es la bisectriz de un ángulo. La bisectriz en realidad es un rayo que divide el ángulo en dos partes iguales, si puede llamarse así, ¿correcto? Tenemos el ángulo MON y vamos a trazar este rayo. Le llamaremos OB y diremos que será bisectriz si obviamente los parten dos iguales. Fíjate que aquí estos dos tendrían la misma medida alfa y alfa, ¿correcto? No olvides que OB es bisectriz del ángulo MON, ¿sí? Veamos un ejemplo. En este ejemplo A me dice que determine el valor de X si el rayo OM es bisectriz. Bueno, aquí no se ha colocado la letra M, pero sería OM este rayo. Bien, si me presentan un ejercicio de este tipo y me dicen que este OM, este rayo es bisectriz, pues estos dos azules son de la misma medida. Entonces tengo 4x menos 20 y 80 grados menos x. Los igualo, pues son de la misma medida y resolvemos. El menos x pasará a sumar a x, en este caso a 4x. Y lo que es número, en este caso a otro lado. Menos 20 pasaría sumando a 80. Quedaría entonces 4x más x se iguala con 80 más 20. Si resuelve 5x igual a 100, de donde x tiene por valor 20 grados. Es importante saber que en matemática una de las tareas que siempre se hace es clasificar los objetos. Así que vamos a clasificar los ángulos según su medida. Y estos, según su medida, pueden ser agudos, rectos u obtusos. Un ángulo agudo se define, correcto, como aquel ángulo que es mayor a 0 grados y menor que 90. Quiere decir, está entre 0 y 90. Un ángulo recto es aquel cuya medida es 90 grados. Recuerda que 90 grados sería la cuarta parte de una vuelta.
Y un ángulo obtuso es definido como aquel ángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180. Esta clasificación que se está haciendo es según la medida, según el tamaño del ángulo. Muy bien. La otra clasificación es según su posición. Y esto es importante en la resolución de ejercicios porque también se emplea bastante. Adyacentes, consecutivos y opuestos por el vértice. Entonces diremos que dos ángulos son adyacentes si uno está al lado de otro, ¿sí? O comparte en este caso un rayo. Observa que aquí tienes beta y alfa. Si a esto le llamo X, nunca olvides esta propiedad de que X es la suma de beta con alfa. Por favor, no lo olvides porque es importante en la resolución de ejercicios. A veces pensamos que beta más alfa más X es 180, pero no es así. Fíjate que donde empieza y termina X es lo mismo que las dos partes. Bueno, una generalización de adyacentes serían los consecutivos, por así decirlo, ¿no? Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen esta forma, ¿no? Que está uno detrás de otro, uno después de otro. Y la propiedad se cumple, ¿no? Similar o análogo. El ángulo X, que sería toda esta abertura, es la suma de las partes alfa, beta y teta. Y el ángulo opuesto por el vértice, en este caso el vértice sería este punto. Se dice que el ángulo alfa y teta son iguales, opuestos por este vértice. Naturalmente los que están aquí también son iguales, pero basta con uno. Ahora, la otra clasificación es según la suma de sus medidas. Tenemos los complementarios y los suplementarios. Decimos que dos ángulos son complementarios, no lo olvides, cuando la suma de ellos, obviamente solo es para dos ángulos, es 90 grados. Muy bien. Es muy importante esto cuando trabajes en el curso de trigonometría, las razones trigonométricas y puedas usar los cambios para suplementarios y complementarios. Diremos que dos ángulos son suplementarios o parlineales, también se le llaman parlineales, y la suma es 180 grados. Muy bien, y hasta aquí hemos hecho la parte teórica, una forma muy concreta, muy resumida, para que puedas repasarlo y tengas clara la teoría y de esta forma resolver los ejercicios sin ningún problema. Nos vemos y hasta la próxima.